Bueno, día viernes 23:31, arrancando esta promesa de un nuevo programa, de un nuevo vivo diferente que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con la sexualidad en pandemia, en la cual es un espacio entre sexólogas y sexólogos, en el cual vos vas a participar, vos vas a ser protagonista porque podés hacer tus preguntas al aire y porque a partir de ahí, por supuesto, quieras saber. Y por eso participamos destacados profesionales que tienen la formación, la Facultad de Medicina de la UBA, el posgrado de Sexología Clínica y Terapia Sexual, en el cual los directores son, claro, los más grandes, los mejores. El doctor Juan Carlos Kuznetsov y la licenciada Lucía Báez Román. Y por eso, en esta idea que hemos diseñado para acompañarnos, sean 2, 5, 10, 20 o 30, los que quieran espiar, los que quieran enterarse un poquito más de cosas diferentes, vamos a estar nosotros, comprometidos. Y en esto tengo una gran invitada, una gran profesional que, por supuesto, si nos aguantamos, vamos a seguir haciendo estas locuras de viernes a la noche para poder acompañarlo. La licenciada Laura Enríquez. ¿Cómo andás, Laura? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Bueno, La feliz de gente se va empezar sumando esto. Sí, a feliz, hacer feliz. algo, ¿no? Ujú, Serio, responsable, cuidado y ujú, comprometido, ¿no? Para poder hablar de, por ahí en los totalmente. canales de televisión no hay espacio, en lugares no quieren Ujú, hablar. Nosotros vamos a hablar de exacto. sexualidad jugada y bueno, y la Ujú, licenciada Laura Enrique es una gran protagonista porque bueno, viene haciendo mucho sobre educación sexual integral y es un ujú. gusto poder generar esto, ¿no, Lauri? Sí, es un placer para mí también. Justamente empezar esto en este día tan importante que se celebran dos cosas que ya, bueno, ya sabemos, pero quería mencionarlo nada más, que bueno, es un nuevo aniversario para homenaje a los veteranos de guerra y a los caídos en la guerra de Malvinas, sí, así que nuestro apoyo y respeto a todas las personas que estuvieron y participaron. Y además en el Día de la Concientización sobre el Autismo, ¿no? Y ya que estoy, quería meter bocado sobre esto para continuar en esto Mm, que estamos haciendo de educar, ¿no? Y de psicoeducar. Y instalar el tema de la diversidad, ¿sí? Dejar de hablar de discapacidad y hablar de mm, diversidad funcional, ¿sí? Porque estamos abogando por sacar el término de discapacidad, porque tiene toda una connotación negativa, ¿sí? Y viene de las no capacidades, hacerlo algo del orden positivo y aceptando la diversidad, ¿no? Y me parece que esto es fundamental como para ir instalando las diversidades, obviamente que después mm. también trabajarlo en tema en sexualidad, pero en general, sacar el término discapacidad, no hablar de discapacidad, sino hablar de diversidad funcional, ¿sí? Y lo mismo estamos diciendo para todo lo que es hoy, que es de la concientización del espectro autista como neurodiversidad, ¿sí? Es importante Eso, esto hablar nada más quería decir esto, sí, sí, sí. pero también está relacionado, ¿sabes por qué? Porque la diversidad habla de la diversidad sexual y Uh también de -huh, la diversidad de la elección. Es decir, porque algunas personas, por exacto, ejemplo, cuando hablamos de algunas diferencias, ¿no? Tienen derecho a la sexualidad y muchas veces no se le da el espacio, no se los escucha y exacto, todos tienen derecho a una sexualidad plena, responsable y segura. Y por a partir de ahí supuesto, es importante hacerlo, ¿no? Hablarlo, sí. decirlo. Sí, sí, por supuesto. Por eso me parecía importante en este día, ¿no? Hablar sobre esto, incluir, porque me parece que si no hablamos de la sexualidad inclusiva, es como no hablar de nada. Y también educar en cuanto a esto, el término semántico e instalar el término de diversidad funcional, ¿sí? No de discapacidad. Hoy, Hoy una Ujú, compañera nuestra, ¿no? La licenciada Marieletti, hizo un vivo muy interesante que lo pueden ver en su sí, IGTV, ¿no? Con María Marta, no me acuerdo el con apellido María Marta Serra, Castro. que Cas- realmente sí, Castro, Castro, sí. una capa realmente lo Sí, que sí, sí, contó, sí, sí. ¿no? De diversidad, de capacidades diferentes, o como se le quiera decir bien, porque en Sí, realidad sí. el término es medio difícil, pero está Sí, ahora buenísimo. sí, tiene unos últimos años, en una convención en Barcelona se instaló hace unos años esto de querer instaurar el término de diversidad funcional, sí. Pero bueno, estamos en eso. Hola Mariela, ahí está, estamos hablando de tu vivo, divino, ¿sí? Bien, bien. Y bueno, y tenemos muchas cosas para hablar. Viernes a la noche, obviamente la gente que está Ujú, participando, hay compañeros y compañeras, y también hay sí, gente que nos puede seguir y que un por ahí beso a tienen dudas, todos. ¿no? Porque hay muchas dudas sobre sexualidad. Y lo que Ujú, estamos arrancando era sexualidad y pandemia, ¿no?
Y la primera duda tiene que ver cómo viviste vos y cómo vieron tus pacientes esta pandemia, porque nos complicó a todos. Fue un terremoto en todo, en lo afectivo, en lo económico, en lo social, Sí, pero también en lo sí. sexual. Por supuesto, por supuesto. Me parece que una de las mayores consultas que empezamos a tener, al menos desde la sexología, fue como, y que las encuestas demostraron después, que se hicieron varias encuestas, fue la alteración del deseo, ¿no? Como que, pero no como disfunción sexual, porque acá es donde, como especialistas, vamos a hacer Mm, un diagnóstico diferencial, ¿sí? Por eso, porque puede bien. haber un trastorno del deseo o puede verse alterado el deseo por la situación que están atravesando, que estamos atravesando todos en esta pandemia, ¿no? El tema es cuando se prolonga en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es ante un hecho que se Exacto. supera y otra cosa que esto Ujú. se prolongue y ahí sí hay que una alerta. Exacto, exacto. Por eso mismo, siempre consultar, hablar, tratar de hacer algo al respecto si hay una molestia, ¿no? Si esto se convierte en una problemática para alguien, ¿sí? Consultar a especialistas, consultar a amistades, si no se quiere consultar a especialistas, a quien se puede acudir en busca de ayuda como para poder hablar del tema. Me parece que en esto que decís vos, de esto sí se habla, hay que empezar a hablar de todo, ¿sí? Y Ahora, bueno, Lauri, hay un tema. A ver, yo te doy la sí. visión masculina, ¿no? Como médico, como sexólogo y como Ujú, hombre. Los hombres sí. no tenemos problemas. Los hombres no tenemos problemas porque ¡Qué siempre suerte! tenemos elecciones, siempre tenemos eyaculaciones, Ah, siempre sí, gozamos. sí, sí, Y en sí, los sí. grupos de WhatsApp, nunca ningún compañero, yo Ah, tengo grupo de WhatsApp de compañeros de secundaria, de esto, sí, del otro. Nunca tenemos sí, problemas. O sea, esta es una realidad. O sea, como sí, hombre, a ver, y vos sí, como profesional y como mujer, sí, ¿cómo sí, encarar sí, sí. esto? Porque los hombres, y después vamos Ujú, a hablar de las mujeres, pero arranquemos con los hombres, ¿no? Este machismo sí. hace que no lo reconozcamos, que no nos pase y que no consultemos. Exactamente, me parece, viste estas cosas que el doctor K siempre dice, que los amigos mienten, que de esto, por eso mismo Mm. nunca, el hombre tiene como todo este precepto para hablar de su sexualidad, ¿no? Y no cumplir como con la performance. Entonces sí, no se habla. Me pasa con muchos pacientes que me dicen, bueno, la verdad que te cuento todo a vos, pero no lo hablo con nadie más. Cuando llegan a consulta, que ya eso es un avance enorme, ¿no? Cuando pueden ya hacer algo al respecto, ¿no? Y tener un espacio propio como para hablar de estas temáticas. Pero sí, tenemos que Cuando rompió empezar el a... hielo, Laura, cuando rompió el Exacto, hielo de decir, bueno, algo me está sí. pasando, no me gusta, voy a consultar con un profesional capacitado, porque acá hay mucho Eh, chanta, ¿eh? Yo lo que digo es, por guarda. favor, por favor. Bueno, esto es lo que siempre de Sexólogo Suba también planteamos, por eso nació esto en la cuarentena de Sexólogo Suba, ¿no? Con esto de marcar la diferencia, porque nos encontramos con, y vos lo debes ver todo el tiempo también, uno lo ve en las redes, con mucha gente que a lo mejor también tiene, no sé, especialidad en sexología, la verdad que no digo que no tenga diplomas o que no haya estudiado, pero la verdad que bajan mensajes muy desacertados en ese sentido, ¿no? Muy, y que pueden causar mucho daño, sin quererlo, supongo. Pero sí, hay que saber Mira, dónde consultar. Sí, Laura, yo la otra vez vi una colega médica que sorteaba sí, un chip sexual. Y vamos a hablarlo, esto es una falta de respeto, porque no, el chip sí, sexual, primero que no está aprobado por el ANMAT, pero aunque estuviera aprobado, no es para todos, no es inocuo, y hay que hacerlo con un profesional, en este caso, un médico, ya sea un ginecólogo o un urólogo que estudia, o un exacto. andrólogo o un especialista en endocrinología, y que vea Sí, si es necesario, porque esto, y esto no es una pavada. si la persona, exacto, califica y tiene un diagnóstico acorde como para utilizar eso. No, 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 la verdad que sí. Vemos de todo, por eso la verdad que, bueno, hay de todo, ¿no? Uno no critica, pero saber qué escuchar, saber seleccionar dónde uno busca información, me parece que tiene que ver un poco con eso. Sí, lo que hay Mira, en TikTok, mira lo que dice acá hay, Mariela, sí. bien, lee lo que yo Sí, voy lo que a hay en decir. TikTok con miles de seguidores diciendo no usen preservativo. Sí, 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 sí. Mira, Bueno, acá, ahí estamos, acá, ahí ya lo estamos. tengo. Que esto es Sí, importante porque, a ver, somos profesionales serios y responsables. Y si vamos a hablar de sexualidad, tenemos que decir, y no hago chivo de marca, si viene alguno que me quiere no, no, patrocinar, no, que nos no. quiere patrocinar, que ponga la No, plata. sí. Preservativos, estos son los del gobierno de la Los ciudad, del gobierno de la que los ciudad, dan los veo de acá. en los Sí. CESAC. Y acá está el Ujú. gel, porque también hay que tener en cuenta que no es solamente tener preservativo, porque el preservativo puede Exacto. irritar, puede generar Ujú. molestias y dolor en la mujer, y ahora vamos a hablar de las mujeres, y el Sí, gel
es importante porque permite tener Ujú. una sexualidad más plena si existe la posibilidad de penetración. Si no, lo podemos usar para una caricia o para un juguete sexual. Exacto, siempre en base acuosa, valga la aclaración, tiene que ser el lubricante, ¿sí? Aclaremos esto, ¿sí? A ¿Mm? usarlo, porque si tiene aceites o lo que sea, se puede alterar el preservativo, romper inclusive, Se ¿sí? rompe, Y se se agrieta, rompe, exactamente, y además puede tener consecuencias en la vulva para la mujer, o la vagina, por, por alergias, reacciones alérgicas o lo que sea, ¿sí? Siempre buscar Lau. en base acuosa y hipoalergénicos. Sí. Aparte, la ley de salud reproductiva hace que sea Ujú. obligatorio tanto de hospitales como obras sociales y prepagas que te lo tienen que dar. Si no, lo puedes ir a buscar Sí, al CESAC, pero las obras sí, sociales y sí. prepagas tienen que pagarlo porque un paquete de 12 vale 500 pesos. No todo el mundo tiene acceso a eso. Claro, 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 por eso, por eso. Y además que hay que usar varios, siempre decimos, ¿no? Llevar varios, usar varios, porque si se pasa de sexo anal o sexo oral, o sea, hay que hacer un campo de látex a sexo por penetración vaginal, lo que sea, si se Sí. cambia de zona, siempre hay que cambiar de preservativo, ¿sí? Entonces hay que tener varios. Y ahí es cuando se hace costoso para mucha gente, supongo, ¿no? Pero también Mira, además está el mito de no cuidarse, ¿eh? fecha de vencimiento. También es Fecha de importante vencimiento, por verificarla favor. porque, Sí, a ver, un día no pasa nada, pero si yo me lo puse en la billetera, sí. me senté, lo usé, se me secó, No, le dio por el favor. calor, pierde la calidad. Sí, sí, sí. No, no llevarlos en las billeteras ni en los bolsillos, que se pueden chocar con llaves, con celulares, con lo que sea. El calor, Mm. están expuestos al calor, llevarlos en la cajita, ¿sí? En la cajita donde vienen, en la cartera, las mujeres donde tengan, puedan, pero sí cuidarse y cuidarse. Y de paso me gustaría hablar también y concientizar sobre esta práctica que hace años que venía dándose, el still thing, eh, que es Sí. esa moda, vamos a decirle moda, pero en realidad Mm. es un acto medio abusivo de sacarse el preservativo sin avisar a su compañera, Mm. compañero, en el momento del acto sexual, ¿sí? Entonces, Una es una barbaridad, un práctica, sí, engaño y un peligro. un peligro, una práctica que está bastante en boga, bueno, al menos se escucha que mucha gente la practica, ¿no? En esta búsqueda de adrenalina, algo nuevo, lo que sea, la verdad que no sé, ponerse a riesgo. Entonces, estar bien atentos también a estas cosas. ¿Sí? Es muy importante cuidarse uno y cuidar al otro. Entonces, Aparte, me Lau, parece a ver, que... vamos a ser claros con esto, ¿no? No es no. ¿Qué significa esto? Cuando alguien no quiere tener Ujú. relaciones sexuales, es no. Pero aparte de esto, no es, si yo acepté tener relaciones sexuales con un preservativo, no es no Exacto, sacárselo. Porque esto, o sea, yo puedo exactamente. aceptar tener sexo con una persona, pero Sí. no usar preservativo. Entonces, esto es criminal porque Ujú. pones en riesgo a la otra persona y esto es empatía y cuidado hacia el otro que es fundamental Exacto. enseñarlo. Sí, sí, sí. Como dice Mariela acá, esto es abuso, hay que seguir Bien. concientizando. Sí, sí, sí. En el Reino Unido, mira, nos dice, está penado sacárselo sin el consentimiento de la mujer. Sí, no siempre es con mujeres, puede también ser varón contra varón, es lo Sí, mismo, hombres, ¿no? los Independientemente varones, del sí. género, exacto, independientemente del género, porque también hay mujeres que lo hacen, ¿sí? Entonces, bueno, sí, Lau, hay un concientizar y tema. hablarlo. Mientras saludamos a Lucía Bess Romano y también ahora vos vas a decir que tenemos una invitada que ya se va a incorporar en ¡Ay! cualquier momento. Sí, sí, Hablamos de sí. preservativo, pero para un minuto, para, vente adelante. Sí, sí, te espero. Campo de Vamos, te látex. espero. A ver, Campo de hablemos de látex. campo de látex. Expliquemos el campo de Hablemos de látex campo. porque es fundamental, porque vos no lo compras en la farmacia, no lo No, conseguís en los hospitales, lo tenés que armar. Y también sí, es el derecho sexual de que tiene que haber un campo de látex para relaciones vulvares o sexo oral de un hombre o una mujer, aunque no se use. Pero bueno, contalo y vamos exactamente. ampliando. Sí, sí, sí. Me parece que, mira, sí, siempre decimos esto, ¿no? Ta- tardamos tanto en concientizar para el uso del preservativo que el campo de látex todavía está lejos de instalarse. O sea, creo que no conozco a ni una sola persona que use actualmente un campo de Mm, látex. Cuando mm. indago con mis pacientes o las personas que conozco inclusive, nadie utiliza el campo de látex, ni siquiera saben cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, no vamos a mostrar un tutorial de cómo hacerlo porque ya hay varios videos, creo que en mi página Sol hizo uno, ¿verdad? De cómo hacer un campo de látex, pero sí tener la conciencia, si uno está con alguien que no conoce, que no confía, porque no sabe, sí, o no hacerlo, o no hacer ciertas prácticas, o utilizar el Sí, campo de látex.
sí. y aunque lo conozcas, es decir, mi vecino, o sea, hablamos por ahí de conocimiento, No, pareja no, de estable, conocer, en la cual claro, obviamente hay exacto. una decisión, porque a Mi veces vecino, la dice. gente, a ver, lo que pasa es que esto, a ver, nosotros tenemos que ser realistas y cuidar a la gente, y cuidar a la gente es decir Sí, la verdad. sí, Es sí, decir, sí, y sí. cuidarse es usar un preservativo, un campo de látex. Después hablaremos de métodos anticonceptivos, si quieren hablamos de vasectomía y la Exacto. posibilidad de utilización de ese método, pero hoy el campo de Sí, látex sí, es muy sí, sí. simple, tirás el preservativo, le cortás la puntita, lo cortás con una tijera y ya te queda el campo de látex. Y hay que usarlo, chicos, Sí, chicas, inclusive mujeres, hombres, lo que sea. con los dedos también se puede hacer. Con los dedos también se puede Bien. hacer. Queda, no es tan fácil, pero con los dedos también se puede hacer. Pero también conozco un montón de personas que, por ejemplo, utilizan el preservativo para el acto sexual de penetración, ¿sí? Y Mm, no lo utilizan para el sexo oral, por ejemplo. Entonces, claro. ahí claro, porque, bueno, el objetivo a lo mejor solamente de utilizar ese preservativo es evitar embarazos en todo caso, no sé. Mm. Pero me parece que también hay que concientizar esto todo el tiempo, ¿no? Hablar de esto, de esto, de esto. Bueno, seguir hablando, me parece que es nuestra función. Aparte, aparte el adolescente, por ejemplo, a veces hay juegos sexuales en los cuales, por ejemplo, juegan a penetraciones múltiples entre varios Sí, adolescentes, que era eso que se sientan sí. y que El alguna chica tiene muelle que se pasar por llama. varias personas sin cuidarse. Claro, esto es, a Sí, ver, es educación. sí. El muelle, ¿no? Se llama ese juego, me parece, el muelle. Mm. Que sí, 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 sí. Pero por eso Ahora, mismo, Lauri, imagínate lo que es eso. te pongo un Sí, aprieto, te pongo un aprieto, como sí, profesional y como madre. Vos tenés una hija, ¿no? Una hija que está entrando a la sí. adolescencia. ¿Cuándo es el momento para hablar Ujú, con un hijo o con una hija? Porque yo tengo un varón de 22, una nena de 17, de los sí, cuales he hablado, me escucharon lo que quisieron, porque viste cómo es el padre, la madre, siempre sí. uno habla, pero no sabe nada. Pero, ¿cómo tu visión? ¿Cómo lo ves vos? ¿Y cómo es la gente, los pacientes que Ay, te pueden consultar ante un tema sí, importante, ¿no? sí, Hablar de la verdad. sexualidad. Sí, por suerte, bueno, no en vano me parece que casi la mayoría, al menos de mis seguidores, son todas mujeres, el 80 al 70% son mujeres, ¿sí? Y las mujeres Mm. están más, me preguntan, bueno, ¿cómo hago para hablar a los adolescentes? ¿Qué le digo? ¿En qué momento? Me parece que las madres y los padres se preocupan ahora un poquito más para hablar. ¿Cuándo hablarlo? Siempre, todo el tiempo, ¿sí? Pero siempre Bien, con palabras acordes a cada edad, ¿no? Vos me decías con mi hija ya lo tengo hablado. O sea, bien, bien. imagínate, imagínate ¿Cuánto que tiene? ¿Cuánto tiene? 13 cumplió, Bien, 13. 13. Pero Bien. hablamos muchísimo, tengo la suerte, porque la verdad que es una suerte de poder tener una buena comunicación y de hablar de sexualidad abiertamente, me parece. Pero bueno, también lo que hablábamos siempre con mi amiga Solange Eppelman, con la doctora Eppelman, es esto. Nosotras, como sexólogas, nuestros hijos tienen acceso a otro tipo de comunicación en cuanto a sexualidad porque nos tienen a nosotras, ¿no? Entonces, me parece que es un poco diferente. Pero en las casas cuesta muchísimo hablar de sexualidad, cuesta muchísimo, ¿sí? Pero hay que hacerlo y que naturalizarlo. Si nos cuesta hablar, intentar, a lo mejor no quieren escuchar, pero después sí. Me parece que es buscar los momentos. Los padres sabemos cómo hablarle a nuestros hijos, porque es de la misma manera que podemos enseñarles también lo que es la intimidad, lo que es cómo prevenir abusos. Si no hablamos de sexualidad desde chicos, ¿cómo van a saber lo que es íntimo, ¿sí? Lo que es público y lo que es Privado, privado? Exactamente, cómo respeto por el diferenciar cuerpo de eso. uno y del otro. Exacto, exacto. Entonces, es todo el tiempo estar hablando de esto, desde que son pequeños, naturalizar hablar de sexualidad. Este es el tema, porque todo es sexualidad. Siempre decimos esto. No hablar de sexo solamente, ¿sí? Sino de sexualidad, porque acá estamos hablando de vínculos. Esto que decíamos antes, ¿no? Porque cuando uno lo que mencionábamos del still thing, si te pasa esto, acá estamos hablando también de un vínculo con esa persona, es abusador esa persona o abusadora la persona que hace eso. Entonces, estamos hablando de vínculos. ¿Sí? Entonces, si no Bien. podemos diferenciar esto, ¿cómo les enseñamos? ¿Cómo les transmitimos? ¿Cómo relacionarse? ¿Cómo cuidarse en las redes? Mira o sea, estamos a la orden del día y me Grooming, parece, sexting, sexo grooming, sí, virtual, o sea, hoy día TikTok que parece muy inocente, sí, es no, riesgoso como toda red social, o sea, como toda aplicación o exacto. juegos en línea. Exacto, exacto. Por eso, seguir hablando, estar atentos, ver qué hacen, ¿sí? Preguntarles, aunque
nos odien, nos digan, bueno, no, me parece que hay que seguir y seguir, estar bien atentos a todo el tiempo, ¿no? Uno no puede dejarlos a la deriva, ¿no? Es nuestra responsabilidad, somos los adultos. Lau, Lau, Sí, es viernes a la noche y por ahí ay, estamos sí. hablando de sexualidad, estamos Viernes hablando, por Santo, supuesto, con seriedad. Saludamos ahí, ya le dijimos a Lucía B. Romano, ¿no? Que está ahí sí, enganchada, después nos va a sí, decir a cómo todos sale los que todo. se Tenemos unieron. una invitada de lujo, ¿no? Que ahora quiero Ay, darle la sí, participación para que se sume, porque es una gran sí, 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 profesional y la estoy buscando ahora, que es sí. la licenciada Laura Fadol, que también vamos a ver Déjame, si el primer trío vamos a hacer de vamos a viernes a la hacer el noche. trío, sí, sí. Laura Fadol es una amiga, además de una gran colega y una gran profesional, sí, es psicóloga y sexóloga clínica de la Universidad de Buenos Aires, sí, sexóloga UBA como nosotros, y además es una excelente persona, todo junto. Bien, ahí está, Hola, ahí la vemos a Laura, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Gracias. ¿Me escuchan? ¿Se sí, me Se escucha escucha? Laurita, perfecto como si Ah, estuvieras acá. Esta locura de viernes a la noche que por ahí, si nos aguantamos, va a continuar y la idea es tener importantes invitados como vos, que tenés mucho que tiene que ver con la diversidad sexual y es un tema importante en muchas cosas que conocés, ¿no? Y sí. yo estaba hablando de un tema que preocupa, ¿no? Como es la desaparición por ahí de Tehuel, que tiene que ver con ujú, que por ahí, por ser una chico trans, muchas veces no se le da la importancia que es un ser humano que tiene sensibilidad y que no se lo encuentra, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Laura, que sí. sos especialista en el tema y esta problemática que nos afecta? Bueno, mira, una de las cosas que yo no te escucho muy bien, no te escucho muy bien. Pero bueno, en A relación ver, a esto, a ver, repetime la pregunta, por favor. a ver ahora. Ay, No, estaba viendo el tema de la desaparición de Tehuel, que lo ujú, están buscando, ¿no? Y lo que genera esto, y hacer un chico trans, es como que muchas veces en los medios no saben cómo tratarlo, no saben cómo decirlo, Ahí y me está. parece que es importante visualizar y comentar esto, ¿no? Sí, una de las cuestiones que tienen también es que, digamos, en lo que es la estadística en general, en estos casos son los que más llaman la atención en los medios y más se hacen, ¿no? Como visibles y como que de alguna manera llaman más la atención de la gente. Y hay que ver, digamos, porque llaman la atención de la gente y los medios a veces hacen como un uso de toda esta temática para vender. Y eso es lo que, sí, Amarillismo. ujú, claro, y eso es lo que en realidad a mí, bueno, obviamente no me cae mucho en gracia este tipo de cosas, pero bueno, es una persona desaparecida, o sea, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que es una persona que está desaparecida. O sea, ujú, independientemente de su Mm. orientación sexual, identidad de género, o sea, eso es lo que exacto. digo. Sí, Ujú, Es una persona ujú, desaparecida. Digo, los medios lo que hacen es un abuso de esta información porque vende, porque les vende, y bueno, ahí es donde por ahí quedan cada uno sentarse a reflexionar, ¿no? Acerca de, bueno, ¿no? Es una persona como hay un montón de otras personas que también están desaparecidas, o que, digo, exa- que puede pasar, ¿no? exacto, sí, exacto, eso sí. es un tema que preocupa como sociedad. Y Sí. ahora, Laura, vos lo que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Es importante trabajar este tema, educar, concientizar la educación sexual integral. ¿Cómo lo Ujú. ves vos en esta realidad que estamos viviendo y cómo ves que la escuela colabora con esto y la familia? Bueno, mira, es muy complejo lo que decís, es múltiple, porque, digamos, por un lado tenés toda la parte de la legislación, digamos, donde se supone que hay que empezar a todo lo que es la ESI, las escuelas, pero tenés resistencias familiares, tenés resistencias de las autoridades, de Ujú, docentes, de la gente que automáticamente, digamos, cada uno trae su cultura, tiene como su background, digamos, de alguna manera, y es difícil abrirse muchas veces a estas propuestas. En lo personal y como profesional, o para mí es algo que tiene que ser, la sexualidad nos determina desde que nacemos hasta que morimos, bueno, o sea, así es como decía Lau hace un ratito, ¿no? De acuerdo a la edad, con las palabras acordes a cada edad, a cada situación, a qué es lo que va Mm, necesitando en ese momento esa personita o esa persona adulta, en relación a lo que esté preguntando, a los intereses que tenga, a las dudas que ujú. tenga y a lo que se necesite, en lo que se necesite acompañar a esa persona. mm. Bien, para el Una, Pero crecimiento, bien. claro, pero es algo que no debería estar, digamos, como tabú, que es muy común que sea tabú. La sexualidad es tabú en nuestra sociedad, siempre lo fue, sí. y es como que eso estaría bueno empezar a romperlo.
digamos, es Bien, como un bien. círculo vicioso, de alguna manera somos como somos por esto, pero hay cosas que las que hay que romper, ¿no? Para dejar lugar a manifestar, digamos, las distintas subjetividades, las libertades, ¿sí? El género es un espacio de libertad, la identidad de género es algo que uno no te tendría que cuestionar como si está bien o mal, no tendría que tener este juicio de valor. Si la identidad de género Bien. es o no es, o por ahí una persona dice, no, yo no me identifico con ningún género, entonces no es. No es. Claro, exacto, no tendría que ser algo que esté puesto en juicio de valor, no tendría que tener un valor como positivo o negativo, en ese sentido, ¿no? Por eso, digamos, lo pensamos como, por ahí como un espacio de libertad individual, el género. Bien, bien, o sea, Perfecto. es importante esto que está diciendo. Mira, acá para Laura Enríquez, algo que estábamos comentando que es Sí. Dulce Express, no es abuso varios chicos con una sola, cómo cortaron ese juego, el juego que contamos recién, ¿no? No hay El que muelle. educarlos a los chicos con respecto a esta práctica, sí, lo que pasa es que uno educa. Sí, Ahora, el tema sí. ¿es un abuso? ¿Es una violación? Si es consentido, uno no podría decir que es violación, porque hay un Ujú. consentimiento. Ahora, el tema es ¿en qué rol está esa persona, que probablemente es una chica, pero puede ser un varón también? O sea, ¿de Sí. qué forma no se cuida a ella y no se cuida al otro? O sea, pues, nos estamos descuidando todos. ¿Cómo lo ves vos, Laura, eso? Pero por eso es lo que decía un poco antes, el tema es educar en sexualidad tiene que ver con un concepto integral que tiene que ver con los vínculos, como decía esto, porque a lo mejor esa persona se siente no forzada, pero quizás sí para encajar o para ser parte de, Mm, para tener, pertenecer. pertenecer a tal grupo, determinada situación, quizás entran en estos juegos, ¿verdad? Por más que sea consentido, ¿no? Pero si recibe una buena educación y sabe qué vínculos son buenos, qué vínculos son malos, qué está bien y qué está mal, o sea, darles herramientas para que puedan decidir, me parece que tiene que ver con poder elegir, ¿no? Y esto es lo que le tenemos que transmitir, al menos a nuestros hijos y a los chiques todo el tiempo, para poder saber, porque sí, es abuso, no sé si es abuso, la verdad que no sé, Elegir con cuidado. Yo creo que abuso no es, porque el abuso es cuando hay fuerza o cuando se fuerza la voluntad de alguien. claro, Pero claro, claro, también es un tema de educación, saber decir no, saber plantarse. Y en esto tiene que por ver, por eso, ejemplo, las películas porno, que creo que los chicos miran menos. Yo soy una generación que me formé con los pornos y que nos claro, deforma. Porque de ahí sí, sí, parece que una sí, mujer disfruta con estar con cinco. Y puede haber mujeres que disfruten de estar con cinco, y es válido. sí, Pero sí. el tema Si es ella no quiere, si forzar, la no persona obligar. quiere, Exacto. claro, claro. Me parece que tiene que ver con esto de hacer lo que se quiera y todo, pero generalmente este juego sí era jugado o es jugado por adolescentes. Mm. Entonces ahí es cuando todavía están formándose como personas y con su poder de decisión todavía como que no están eh, totalmente plenos como para poder decidir, ¿sí? Sí, como que Entonces un poco ayudarlos. y de alguna manera como que están en este espacio de descubrimiento de esto nuevo que por ahí es Mm. para ellos, Exacto. y que Bien. como estamos en una sociedad que todavía es tabú y que por ahí hay padres o adultos que todavía no pueden o les cuesta acompañar, Ujú. se encuentran investigando en un terreno que ellos desconocen y que no entienden o que no se encuentran con que están corriendo un riesgo muy grande. Entonces, por ahí también otra cuestión que yo siempre pienso que me parece que es importante transmitirles es lo que es la responsabilidad y que el cuerpo es Ujú. uno solo y que esto no es algo de cambio el frame de Instagram, entonces hoy tengo estrellitas en los ojos y mañana Bien. corazones, ¿no es cierto? O sea, el Ujú. cuerpo es uno y hay que cuidarlo como tal y que hay Sí, cuestiones que, digamos, hay riesgos que se corren cuando uno se expone vínculos, a relaciones sexuales, por ahí múltiples como estas, bueno, hay enfermedades de transmisión sexual, hay un montón de cosas sí. que ellos desconocen y que muchos adultos desconocen, con lo cual también es difícil. Por eso también esta es la importancia de la educación sexual integral, desde los inicios, ¿no? De a poco y que en cada momento de cada etapa de la vida de la persona, que se le vaya incorporando nueva información a medida que lo van Ujú. necesitando y solicitando. Sí, Bien, esto porque perfecto. uno habla y que uno, que como sexólogo o sexóloga, quiere explicar el disfrute y el goce, que sea pleno, y para esto tiene que Ujú. ver con la posibilidad de un lugar que sea tal vez íntimo, La un intimidad. momento en el cual alguien lo quiera compartir entre ya sea un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, no importa, pero que sea respetado y que sea cuidado, ¿no? No sé O cómo, a tres, ver no si importa. empecemos con Enríquez y después seguimos con Laura Fadola, a ver, Laura uno, Laura 2 voy a decir, pero a ver cómo lo ves vos, Laura, porque ustedes tienen mucha experiencia en lo que es adolescentes, y bueno, y esto es importante poder charlarlo. Sí, 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 pero me parece que lo que decía Laurita, ¿no? Que tiene que ver, bueno, nosotros nos diferenciamos así, o Laurita, pues somos, pero bueno, ¿Vale?
tiene que ver con poder elegir, y la responsabilidad me parece que es esto, de poder transmitir esto es fundamental, ¿sí? Pero bueno, también enseñar que la sexualidad también se disfruta, que es placer, porque también es esto que tenemos que transmitir, porque después no coincide con el discurso de afuera, ¿no? Entonces, tener bien claro todas estas cosas. Por eso lo importante de lo integral, que tiene que ver con todo esto. Pero bueno, acá estaban diciendo de las consecuencias que tiene el juego obviamente, más allá de las enfermedades de transmisión sexual, también el riesgo de embarazo, ¿no? O sea, es un riesgo en todo sentido. Pero bueno, era un juego, es un juego, porque no era, a ver, sigue estando, y al menos comentarlo. Hay mucha gente ni sabe, bueno, formarse en esto, educarse, informarse para poder también hablar con nuestros hijos de esto. Me parece que también tenemos la responsabilidad como adultos nosotros porque estamos dentro del campo de la sexología, pero para el que no está, informarse. En estos vivos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto. Un abrazo. Y aparte una cosa, a ver por ahí, Laura II o Laura Fadol, es el tema de la influencia del machismo, la cultura machista, porque estamos hablando de que una mujer con muchos hombres, ahora no hablamos normalmente de muchos hombres con, al revés, es decir, lo que tiene que ver muchas mujeres con un hombre, es decir, Sí. ¿por qué esta tendencia machista, cultural, social, religiosa, como uno le quiera decir, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad, qué sé yo, depende, qué sé yo, del punto de vista también. Hay que ver, digamos, si uno se guía por lo que es la pornografía, sabemos que la pornografía está en un 90 y pico % apuntada a varones, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con dos cosas. Un poco tiene que ver con el machismo y con toda esta cuestión de poner, Sí. ¿no? Como que el varón es el que sale, es el que sabe, es el que disfruta, es el que siempre acaba, ¿no? Pero también esto tiene toda una cuestión antropológica. El varón se erotiza a través, digamos, más ampliamente a través de lo que es lo que son las imágenes. La mujer en general, su erotización pasa más por la piel, por los aromas, y es un poco como más, esto estamos hablando de cuestiones que son en general, ¿sí? Después está cada caso particular. Sí. Hay mujeres que se erotizan con pornografía y hombres que se erotizan con una caricia y con no, esto siempre, pero en general, digamos, en términos antropológicos, tiene esta explicación, digamos, tiene una explicación un poco más compleja, pero sí es eso, ¿no? Sí. Que es el varón se erotiza mayormente por lo que es lo que son las imágenes y lo que es un cuerpo carnoso, lo que son las curvas, ¿sí? Que es lo que se ve en general en la pornografía o en las imágenes, y la mujer, entonces por eso la pornografía está más apuntada al varón. Después, bueno, porque compramos, porque consumimos. La mujer creo que no consume, sí. Creo que o sea, la mujer consume, gasta en serio en otras cosas, pero bueno. Pero ¿sabes que había salido, hace unos años había salido una estadística, creo que de PornTube, alguna de estas páginas, que habían hecho que, digamos, que ellos saben que estadísticamente el material que ellos publican es consumido en un 90 y pico % por varones. O sea, esto es real y es actual. A ver, uno ve lamentablemente, si yo siempre digo, ¿no? Que esto es muy doloroso, un tema porque implica la sexualidad y también el peligro, que es la trata de personas. Sin clientes no hay trata. Y lamentablemente vemos que las que sufren trata son mujeres, y donde vos ves prostíbulos, la mayoría son prostíbulos de mujeres trabajando para hombres. Está bien, hay hombres de compañía o algunos hombres que puedan estar con mujeres que se les paga, ¿no? O sea, prostitución masculina o acompañantes. Pero en realidad esto es así, de cada 100 vas a encontrarte... Oferta-demanda. Oferta-demanda. Bueno, esto es lo que veíamos en esta serie, bueno, que está controversial ahora de Sky Rojo, ¿no? Que hay gente que se queja, gente que no, porque muestran una cosa, pero parece que es muy banal el mensaje, pero al menos pone en tela de juicio el poder hablar esto, el poder instalar estas temáticas en la sociedad. Entonces, está buena la serie, yo no sé si ustedes la vieron, yo la vi, pero está buena en ese sentido. Quizás no es un documental, no está para enseñarnos nada, ¿no? Me parece. Nada más muestran una imagen pero se instala el tema de la trata, se instala el tema de la prostitución, se habla muchísimo, si bien tiene algunas críticas, me parece que aunque sea empezar a hablar de esto y que circule, ¿no? Que circule la palabra, que circule la información. Entonces, esto va a hacer que esto se mueva y que podamos ver cambios, ¿no? O sea, yo soy súper optimista en esto, en el futuro ver cambios para
para vivir mejor, ¿no? Esto que Se comentaste avanzó, creo, también sobre, sí, sobre se avanzó, todavía falta, el camino es largo, pero me parece que es machacar y seguir, y realmente, como decían sí, antes, hay un montón de comunicadores, influencers o youtubers que, o en TikTok que dicen no usar preservativo, no usar, o sea, creo que sí, hay que ir contra como Don Quijote y Sancho Panza, contra los molinos de lo viento, venía pero hay viendo. que seguir esa lucha, porque hay que hablar, y esto creo que juntarnos nosotros un viernes a la noche implica esto, Ujú. cuidado y prevención, ¿no? Sí, y esto mismo, mira, si vos me contabas lo que estábamos hablando esta bailarina de pole dance que hizo la publicidad para Adidas, que mostraba las Mm. axilas, ¿no? Sin depilar y que generó tanta polémica. Imagínate si genera polémica en los pelos, en la abajo de las axilas, por ser mujer, ¿no? Esta discriminación o este concepto. Imagínate la sexualidad. O sea, estamos años luz también de poder, creo, hablar más libremente de esto. Pero bueno, seguir abogando por estas cosas, ¿no? Seguir en estos espacios y en donde se pueda. Me parece en el consultorio lo hacemos nosotras y con nuestras amistades, con todo el mundo. Me parece que uno vive por ahí psicoeducando, Sí, ¿no? bueno, incluso Exacto. la estética la estética es algo que querramos o no, rige en esta sociedad y tiene que ver con eso. O sea, Mm. Claro, no es inocente que salga una chica con los brazos así levantados y que sea, o sea, no es inocente, no es inocente. Y una de exacto. Mm. las cosas que, digamos, porque nosotros por ahí estamos centrados en lo que es, recién había una pregunta de una persona, no Sí. sé en relación a qué, pero decía, y el amor no se Amor. contempla, o sea, en realidad es compleja la sexualidad, o sea, porque ¿qué Ujú. nos enseñó el doc? Que la sexualidad es, a ver, Es repitamos Sí, juntos, frágil, vamos. vulnerable y emociono dependiente. Entonces, que sea emociono Bien, dependiente, emocionalmente. bien. claro, implica esto, o sea, implica que es la sexualidad, o sea, todo lo que cuando dos personas, por ejemplo, por hacerlo típico y lo que más Sí, conocemos, están sí. teniendo relaciones sexuales, entran complejidades enormes, entra la parte hormonal, la Mm. parte emocional, la parte vascular, entran un montón en juego, un montón de cuestiones. No Ujú. es solamente, lo que pasa es que por ahí, lo que quiero aclararle a esta persona es que a los fines, digamos, de exponer y de que se entiendan, nosotros necesitamos tomar las temáticas un poquito así como por parcialmente. Pero es cierto que es una Claro. complejidad y que la parte emocional y el amor también entra en juego. Ujú. Puede no Pero no Una entrar siempre en está juego. presente. Puede Sí, Claro, estar o no. O sea, exacto, sí. puede estar o no, exacto. Pero digamos, pero sí, pero también, digamos, es parte, digamos, es parte del ser humano. Ujú. Pero me bien. encanta que se hable del amor, ¿verdad? Porque me parece Es, que Sí, entre tanto hablar de sexualidad y todo, y es la única pregunta sobre el amor, cuando antes estaba como muy unido amor y sexualidad, ¿no? Como que ujú. era un concepto que era unívoco, si se quiere, y Sí. como, bueno, entre la diversidad de todo también tiene que ver con esto. Así que, pero lo hablaba en función del juego del muelle, ya, ¿dónde quedaba esto Ah, del amor? mira. Sí, lo hablaba en Bueno, función de eso porque fue en ese pero momento. claro, bueno, claro, no lo había pescado ahí, pero digo, qué Sí, interesante, ¿no? mm, Porque digamos, de muy alguna manera interesante. sí, culturalmente venimos con que lo romántico, ¿no? Y de pronto Exacto. nos encontramos con, es sorprendente, sí. mira, Ujú. acá hay otra pregunta relacionada con eso, ¿no? Que dice, Dulce, dice, creo que como mamá que hay que educar a los chicos para que tengan sexo con un ser humano sintiendo y no solo un cuerpo que me va a dar placer, respeto y cuidado hacia el otro. Claro, bueno, o sea, Claro. el adolescente está probando y bueno, ustedes por ahí pueden ampliar. El tema es que sea cuidado y respetuoso, es decir, que Ujú. sea cada uno lo que elija y bueno, en base a eso, que no se descuide, ¿no? Que no se descuide ni por un embarazo no deseado ni una infección de transmisión sexual, que es lo que uno quiere enseñarles. Sí, Claro, la por eso responsabilidad, ¿no? O sea, la Ujú. responsabilidad del cuidado propio, porque es el cuidado del propio cuerpo y es el cuidado del cuerpo del otro, porque, digamos, en una relación sexual, si uno digamos, disfrutando, está pasándola bien, pero también está cuidándose, o sea, debería estar cuidándose, cuidando de ese otro que es con el que está compartiendo ese momento. Exacto, exacto. Me parece por eso también, esto es parte de la educación sexual integral, ¿no? También enseñar estas cosas, además del placer, porque también se deja mucho de lado el placer en el tema de la educación Mm. sexual, ¿no? Porque no sé si uno cuando habla con los hijos habla también del placer. También no hay que dejarlo de lado, me parece que hay que abordar todos los aspectos posibles, ¿no? Todos los aspectos Sí. posibles, porque si no les enseñamos que hay que cuidarse mucho, porque todos en riesgo, las conductas de riesgo, porque sabemos además que los adolescentes van a tender a estas conductas de riesgo, porque es la etapa de adolescencia, es justamente una de las etapas de la adolescencia que tiene que ver con esto, con la exposición. Pero
sí hablar de todo, ¿sí? Hubo una generación inhibida, o sea, a ver, las generaciones antiguas, lamentablemente, era el hombre el que podía probar, porque si iniciaba en un prostíbulo tenía que tener experiencia. Sí, Si la mujer tenía claro. experiencia, casi que era una mujer de la calle o una prostituta. Es decir, por Más suerte esto fácil, cambió la mujer bastante, fácil. pero igual Ujú, esto sigue todavía y en diferentes culturas. Acá somos más abiertos, pero andá a sí. países de Asia, de África o de otros lugares que es complicado. Pero claro, por eso. Y además uno se da cuenta cuando habla pero con gente de nuestra generación, o sea, gente de nuestra edad, de mi edad al menos, no sé. Porque Laurita es más Mm. joven, pero Laura más chica, Laura es la- sub-20. pero cuando uno habla, hay cosas que no saben. Yo tengo preguntas, me consultan a veces por preguntas, bueno, me preguntan, ¿qué es el sexo vainilla? ¿Qué es el sexo kinky? No, como hay ciertas cuestiones de las que no se sabe. Entonces, me parece que como padres, primero informarse adecuadamente como para poder enseñar también a los hijos estas cosas. Porque si uno no sabe, porque como decís vos, aprendieron con la pornografía o debutando, Mm. se llamaba debut, ¿no? Sí. A estas Hacerse cosas. hombre, para el hombre hacerse hombre, la mujer cómo se hacía hombre y mujer, cuando se Bueno, casaba y tenía relaciones sexuales, una locura. claro, exacto, cuando era mujer, ¿no? Ahora, Claro, tal cual, Lau, tal cual. Laurita, acá Hernán Luna dice, puede entrar en juego o no, seguro que estaban hablando de este juego de los adolescentes. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te El parece amor, esta me parece posibilidad, que. no? El amor, creo que se Para refería mí al que estoy amor cuando hablando del hablábamos amor, sí, del amor cuando hablábamos de las relaciones sexuales, que había una persona que sí. yo no sabía en qué momento había preguntado por el amor. Sí, claro, el amor puede entrar en juego o no, Ujú, digamos, pero eso no significa que no haya emociones implicadas en la relación sexual. exacto. Por eso la importancia de Porque, Bien. que. porque de- por algo, digamos, yendo, digamos, al detalle o a a la Ujú, situación en concreto, por algo, cuando uno elige a uno y no a otro, o a una y no a ujú, otra, o a une y no a otra, digo, porque sí, hay algo dentro de las fibras internas que se motivan que tiene que ver con lo emocional. Ahí está Hernán ujú, Lunático dice que se refería Bien, al al amor. amor. Bueno, es cierto, puede entrar en sí. juego no el amor, porque incluso pasa mucho que dos personas se conocen y de las primeras veces pueden tener relaciones sexuales y no por eso ni están enamoradas y ni tienen un vínculo de Ujú, amor, pero bueno, Mm. que se puede construir con el tiempo, en base a un montón de otras cosas. Pero sí, por supuesto que el amor puede no estar en una relación sexual. sí. Por eso también Bien, la importancia nos quedan, de la mira, responsabilidad afectiva. Sí, bien, el, eso es importante también lo que está marcando. Mira, nos quedan 15 minutos y hay un tema importante que implica la sexualidad en pandemia, que lo vamos a tratar, lo vamos a seguir tratando. Eh, en los ujú, 60, la píldora anticonceptiva revolucionó la sexualidad, por lo menos para el cuidado de la mujer, ¿no? En los ujú, 80 apareció el SIDA, otra revolución en la sexualidad. Si vamos ujú, al 2000, apareció el sildenafil, con lo cual hubo una revolución en la sí, sexualidad. Y en el 2020 tenemos una pandemia que también nos revoluciona la ujú, sexualidad. Es decir, ¿cómo sí. están viendo ustedes? Porque esto nos genera inquietud y uno tiene que tratar de orientar, pero no puede resolver todo, porque todos son decisiones personales, ¿no? Quiero que me gustaría que primero Laura Enríquez y después Laura Fadol analicen un poco cómo están viendo esta sexualidad en pandemia, entre convivientes, no convivientes, entre relaciones ocasionales, hay miedo, no Ujú, hay miedo, bajo el erotismo, algunos tips que le podemos dar a la gente, entendiendo que sí, estos vivos son orientativos, no son consultas totalmente. profesionales. Nos brindamos Y para enseñar o para transmitir lo poco que sabemos. exactamente, como dice el doc, lo poco que sabemos. Sí, odio la palabra tips, además, odiamos la palabra tips, además no lo vamos a dar, Bien. pero me parece que justamente acá rescatar nuevamente lo que tanto aprendimos que es el caso a caso, ¿no? Cada persona va a tener sus experiencias y sus vivencias, en cuanto a la sexualidad también, obviamente, y su atravesamiento en esta pandemia. ¿Sí? Entonces me parece que hay que estar atento al caso a caso, ¿sí? Aunque observamos que hubo lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, una alteración en el deseo, ¿sí? Falta de concentración, falta de espacios íntimos cuando en grupos convivientes, pero va a tener que ver también eso, si la persona está sola, solo, ¿sí? Si tiene que relacionarse con redes, si incluye el sexo virtual, va a tener que definirse como lo estoy atravesando en ese momento. Tiene que ver con el caso a caso, siempre. Y si tiene dudas, que consulten. Para eso estamos. A ver, Laurita, ¿tenés algo para agregar No, también?
que es importante. Coincido en lo que dice Lau, Sí. es cierto que es el caso a caso, es cierto que digamos que bueno, que también depende de si es una pareja que está conformada, si depende de Ujú, redes sociales. También lo cierto es que bueno, que digamos, podemos, digamos, está a simple vista, que la pandemia lo que hizo fue exacerbar cuestiones, digamos, saturar a las personas, digamos, ujú, esto de los espacios de intimidad fundamentales, exacto. personas que por ahí, digamos, dependen de, porque puede pasar, que los hijos estén en el jardín para poder tener un encuentro sexual. Con la pandemia esto, digamos, Ujú, que viven por ahí en espacios, digamos, hogares muy pequeños, entonces bueno, ujú, pero siempre sí, es como, coincido con Lauri sí, en este sentido, que es en el caso a caso, y que está bueno siempre que se consulte a tiempo, cuando uno puede identificar que algo raro, algo le hace ruido, que algo no ujú, está funcionando, que algo me molesta, poder por lo menos hacer una pregunta, porque es el sí, primer paso para resolver. Y eso de hacer una pregunta no siempre implica entrar en tratamiento, significa hacer una pregunta o hacerse una pregunta. Y a partir de ahí se pueden desplegar Bien. distintas reflexiones con uno o te pueden devolver con otra pregunta que te corra de ese lugar. O sea, sí. siempre, digamos, ¿no? Está bueno poder por lo menos dar ese paso de salir de un lugar de Ujú, incomodidad, de un lugar de molestia o de padecimiento, que la idea es no llegar a eso. ujú. Ay, Mira, acá déjame Pau leer Andrea esto. pone, me mató Sí. la cuarentena y el Ujú, erotismo al vernos todos los días. O sea, cómo reinventarse esta relación, ¿no? sí. ¿Qué consejo o cómo se puede volver a una normalidad dentro de la normalidad? Porque afuera sigue existiendo la La pandemia, nueva sigue existiendo. normalidad. Bueno, pero escúchame, la creatividad y el poder reinventarse es Inventarse. parte de eso, Bien. claro, es poder Ujú, reinventarse, es poder crear, es poder generar nuevos espacios, y nuevos espacios no significa el espacio físico, significan ujú, momentos, significan horarios, significan sutilezas, qué sé yo, vos estás con los, no sé, podemos dar ejemplos distintos, pero sí. digo, Sí, poder decirse una palabra, una mirada en la mesa, digamos, generar desde el antes, el momentito de la noche, por ejemplo, o de la tarde que uno esté solo, digamos, uno puede crear. El tema es qué pasa, lo que caímos con la pandemia, es que nos dimos cuenta que ha pasado, por lo menos en lo personal, lo que escuché pues, en el Ujú, consultorio, es haber caído, haberse dado cuenta de que la pandemia puso en la luz de que habían caído en una rutina. o Entonces, la ujú. crisis, claro, claro, profundizó, Crisis que o u la otras existía. pandemia, cosas. exactamente, la Ujú, pandemia lo que hizo fue encender la luz y decir, bueno, estamos acá, tenemos esto sí. y acá hay que resolver. Bueno, el tema es no llegar a eso, o bueno, si llegó, poder dar un paso a esto, hacer una pregunta, consultar. Se plantea un poco Eh, esto de, llamamos erotizar los vínculos, ¿no? Y erotizarlos ujú. desde otros lugares, esto que decía Laurita, ¿no? Estas sutilezas, esta complicidad. Yo siempre hablo de la complicidad que tiene que ver con el otro, ¿no? De esas miradas que puede haber mucha más sexualidad en esas miradas o en esas caricias o en ese tomarse de la mano, aunque sea para ver una serie, que en otra parte, ¿no? Entonces me parece que se Y trata de aparte, una encontrar cosa, estos espacios. Sí, sí, sí. la pandemia modificó todo, porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de relaciones convencionales en las cuales son convivientes o no convivientes. Sí, Pero la sí. pandemia modificó, por ejemplo, si había engaño, que había otra persona, por ahí, por un tiempo, no se pudieron ver por esta cuestión, y en una Ujú, pareja de a tres o de a cuatro, dependiendo si cada uno tenía sus sí. parejas. O O demás. también hablar de las costumbres, por ejemplo, de swinger, el quien elegía o quien elegía Sí. compartir con otras parejas o iba a un lugar de intercambio de parejas, ¿no? Sí. Todo esto existe y también generaba Ujú, un erotismo en algunas parejas que después lo derrumbó. Entonces son Es muchos que claro, cambios. fueron por prácticas que ejemplo. con la pandemia se tuvieron que suspender, Exacto, por exacto. Pero por cuidado, por eso, riesgo. ujú, por eso hay que reinventarse. Me parece que tratar de usar la creatividad, como dice Lauri, todo el tiempo y ser conscientes de todo, hacerlo planificado si se quiere, ¿no? Si uno tiene el deseo de hacerlo. Me parece que ese. Ah, Hay otra dice, pregunta, A sí. ver, Hernán dice, lea, lea, dale. el problema de la pandemia en relaciones no estables es que es difícil porque es peligroso. Claro, Hernán, totalmente, totalmente. Es peligroso en Besarse. todo sentido. Bueno, pero también en su Exacto. momento estuvo esto de, bueno, ¿y el sexo virtual qué pasa? ¿Por qué no? Digamos, Sí. también está quien quiere, quien está abierto y porque nadie está obligado a hacer Mm. nada, ¿sí? Pero
quien quiera probar, bueno, ¿qué pasa con el sexo virtual, con un chat, con una foto? Bueno, esas cosas y con los cuidados, siempre con los cuidados también, ¿no? Que hay que tener en este tipo de vínculos. Lo que pasa es que lo que hablábamos la vez pasada era un poco que cambiaron hasta las maneras de conocer gente. Antes iba a un boliche, se conocía gente en el boliche, entonces era presencial y era diferente. Entonces ahora hasta conocer gente es en forma virtual, si se quiere, ¿no? Entonces hay que cambiar todo el chip ahí, y el chip sexual no intradérmico, sino que hay que cambiar el chip en la cabeza. Claro. Mira, acá hay una pregunta, a ver, tómenla, que la vamos a contar después porque yo quiero dar unas cositas. Sil dice, niños y masturbación, ¿qué hacer? Antes de ir a eso, yo quiero contar, porque con respecto a sexualidad y pandemia, ¿no? Que después vamos a seguir hablando, y el viernes que viene, si nos siguen aguantando, vamos a estar 23:30, a ver, parece real o no, pero entre personas no convivientes o parejas ocasionales, tenés que ventilar. Y entiendo que abrir una ventana significa que por ahí si gritas va a escuchar el vecino, pero ventilar un ambiente disminuye el riesgo de contagio de COVID. El uso del barbijo se puede usar como parte del juego sexual, y lo otro es las posiciones en las cuales no se enfrenten cara contra cara, porque esto implica que si yo respiro, grito o jalo, el otro le puedo liberar el virus en el caso que, porque nadie se va a hacer un hisopado antes de tener sexo. Entonces, estas son algunas pautas generales de salud. Después veremos si después esto tenés erotismo y sexualidad, pero bueno, algún riesgo siempre se corre en esta pandemia, ¿no? Pero sí, inclusive estaba leyendo la vez pasada una nota que decían que, bueno, esto pasado en Tinder, en Estados Unidos, en Tinder había como un Tinder VIP, que era el Tinder de los vacunados, ¿sí? Bien, entonces bien. ¿Sabían esto? ¿Lo habían escuchado? Acá yo estoy, ¿vos Laura, No Laura también sabía. está vacunada o no? Sí. No, ¿vos Laura no? Yo estoy por la mitad, me falta la segunda. Una dosis, bueno, listo, bueno. Acá bien. estamos vacunadas, pero me parece que era como un Tinder VIP de las personas vacunadas, ¿no? Imagínate la discriminación que hace la pandemia. O sea, todas estas nuevas cosas que implican también un poder de adaptación de las personas a estas nuevas situaciones, ¿no? Y acá va a entrar en juego los recursos psicológicos que ya tenían de antes, o no, o ir desarrollando nuevos recursos psicológicos. Por eso me parece que implica muchos desafíos la pandemia en general, ¿no? Y en el ámbito de la los sexualidad. cambios. Mira, mientras acá Lucía B. Román dice, son muy queribles, gracias por este vivo. Acá hola, Lu. Hernán Lunatico hermosa. Dice, le voy a leer esto, Hernán Lunatico dice, se suspendieron casi todas las prácticas swinger. Hay algunos que volvieron a funcionar, me parece temerario en pandemia, yo solía acudir. Claro, bueno que se pueda hablar de esto y que también haya gente que haya dicho, bueno, yo me corro porque aumentó el riesgo, es decir, porque por ahí si sos en una práctica swinger que vos usas preservativo o un campo de látex, te estás cuidando, pero contra la pandemia no hay una garantía. Exactamente, bueno, al menos me alegra, Hernán, que te hayas dado cuenta y te hayas cuidado, ¿no? Me parece que, porque es una enfermedad, COVID, me parece de responsabilidad social, ¿no? Además de lo que implica como enfermedad. Entonces, acá es donde entran en juego estas cosas, ¿no? Donde uno tiene que ser consciente del riesgo de contraer COVID, ¿no? Entonces, es muy importante lo que comenta Hernán. Celebro que haya gente que piense de esta manera y que pueda, si viene en una práctica que le gustaba, pueda decir, bueno, por ahora no, ¿no? Sí. Bien, es un buen dato. Mira, acá nos queda una pregunta que creo es las últimas, que es, Silger dice, niños y masturbación, ¿qué hacer? A ver si Laurita quiere decir algo, Laura, porque bueno, nos quedan 5 minutitos, pero está bueno contestarle a la gente porque la idea es esta, interactuar. Es muy amplio, es muy amplia la pregunta. Es muy amplia. La verdad es que los niños se quieren conocer el cuerpo, digamos, también hay que ver cómo el padre o la madre o quien esté acompañando a ese niño puede acompañar justamente en el conocimiento y reconocimiento de las partes de su cuerpo. Es un tema que es para hablar, es para extenderse. Es que no prohibir, no prohibir, no prohibir. No. ¿Sabe qué pasa? Exacto. ¿Sabes qué pasa, Doc? No querría dar una respuesta que por ahí se pueda malinterpretar. Por lo menos de mi parte, no sé si Lauri vos querés aportar algo. Sí, yo voy a aportar. A mí me parece que es complejo. Dale. Claro, pero sí es cierto lo que decís de no prohibir, digamos, y de acompañar y de, bueno, de poder también, porque es parte de la sexualidad y el cuerpo es lo que entra en juego.
en la Pero momentos y sexualidad. espacios. ¿Cómo? No puedes hacer una Claro, masturbación en medio bueno, en medio de la del calle. Decir, colectivo. a Te ver, subiste al Laura, si querés. 152, claro. Sí, eso es lo que quería Claro. decir, justamente enseñar esto de lo privado con lo íntimo. Bien. Sí tengo muchos casos de adolescentes que no encuentran intimidad durante la cuarentena, durante esta pandemia, justamente para la masturbación, porque no tienen el espacio, el tiempo, el único baño que utiliza toda la familia Claro. no puede estar una hora como estaba antes, a lo mejor. Me parece que tiene que ver con esto. Y no sé si contesta la pregunta, ¿sí? Pero tiene... No, sí, es un dato. Y aparte otra cosa, el doctor Kuznetsov obviamente nos enseñó también, que tiene que ver que a veces puede generar problemas de eyaculación precoz, porque si en este tiempo Exacto. lo querés hacer rápido porque tenés la familia que quiere entrar al baño, o sea, Sí, no se goza y no se disfruta, y con el tiempo puede, no digo que vaya a genera... producir, pero bueno, No, no es un tema menor, ¿no? Y porque de alguna manera es una forma en la que le está enseñando al cuerpo a cómo manejarse en ese tipo de situaciones. Erección, eyaculación, erección. O sea, de sí, alguna manera le está enseñando que hay que terminar rápido. Entonces, cuando quiere exacto. Mm, relajarse, el cuerpo Ujú. aprendió otra cosa. Entonces acaba rápido. Ahí puede iniciarse, sí, como decimos, puede ser o como que no. Pero bueno, por eso hay que tener también cautela. Y hay que Sí, poder por eso entender que brindar, disfrutar el cuerpo es disfrutar el cuerpo. exacto, pero sí brindar espacios de bien. intimidad, sí brindar espacios de intimidad para los niños y adolescentes. Me parece que esto es fundamental. Hablábamos de cómo una pareja puede, con la convivencia con los niños, encontrar sus propios espacios como pareja. Me parece que todos necesitan sus propios espacios para uno mismo, para el autoerotismo, ¿sí? Y para el erotismo con otra persona si se quiere, ¿sí? Pero Acá, se nos va el ya que es tiempo, ¿no? sexólogo, Sí. que seguramente será un invitado de este espacio muy Isaac, bueno, el es vivo, Isaac, para Ya los tres. que, Isaac, Isaac. hola. Exacto, está ahí. Así que Ahí gracias. A está. ver, Ahí nos está. estamos yendo, pero primero, Laura Enríquez tiene que decir que de un curso de capacitación que vas a estar dando, ¿no? Si querés Ah, decirlo para que la estamos gente dando, entre a tu sí, Instagram. sí, ya me olvidaba, mira, estamos Dale, con el dale. doctor Diego Tolosa, sí, vamos a Dos dar un potencias, taller vamos. sí, sobre sexualidad el sábado que viene, sí, de 14 a 17 Bien, horas, vía Google Meet, bien. lo vamos a ¿Y hacer, sí, dónde sí, sí. entro? Yo quiero conocer. ¿Dónde consulto? A mi Instagram, lic Laura Enríquez, arroba lic.Laura Enríquez. Qué difícil, lo tenemos que cambiar, Bien. Laurita, vos también tenés así, ¿no? Y Es Laura, si te difícil quieren seguir a decirlo. vos, si quieren consultar, ¿dónde te encuentran, Lauri? @lic.laurafadol. Lic, Bien. Laura Los que no me Fadol. Lic. conocen, @doctor.adrianrosa estoy yo. El viernes que viene, Ujú. 23:30, seguramente estaremos haciendo algo de esto. Creo que hemos contestado todo. Es verdad el Sí, espacio para uno mismo, dice Pau, que bueno, con respecto a lo que estuvieron diciendo. Así que, bueno, sí, nada, sí. si querés un toquecito, una pequeña definición de esto que hicimos hoy. A ver, empieza Laura Enrique con un cierre cortito, a ver, de algo que le quieras decir a No, la gente. no, gracias por acompañarnos, por interesarse. Me parece estar acá y participar de esta manera. Ya esto me parece que es importantísimo y celebro que sigamos unidos con esto, ¿no? Me parece que es muy importante transmitir lo poco que sabemos, como decís vos. Ay, nos están diciendo cosas muy lindas a todos. Muchas gracias por todo. Pero me Gracias. parece que, porque lo hacemos con ganas, con amor, y esto me parece que es la única manera en que se puede hacer, ¿sí? Así que yo nada más quiero agradecerles a todos por acompañarnos en estas aventuras que nos largamos a hacer, que nos salió también como producto de la cuarentena, me parece un poco, Sí. y eso, y a ¿Vos, disfrutar Laurita? plenamente la sexualidad, ¿sí? ¿Vos, Besos. Laurita? Bueno, también muchas gracias a los dos por la invitación. La verdad es que me sentí muy honrada. Muchísimas gracias. Fundamental el espacio de intercambio. Gracias a la gente que participó, gracias a la gente que hizo preguntas, que se animó. Sigan animándose, Ujú, sigan preguntando. El camino es ese, es ujú. decir, digamos, no es encontrar respuestas, sino seguir haciendo preguntas para seguir encontrándose, descubriéndose y descubriendo cosas nuevas. Gracias, Adrián. Gracias, Lauri. Un re placer estar con ustedes y compartir. Y Sí. bueno, muchísimas gracias. Un placer. Ujú. Después yo lo que le quiero cerrar es el cierre con cuidarse, es decir, cuidarse con un preservativo, cuidarse también con usando gel al agua, esto para la tercera edad, para Al personas que agua. por ahí después de la Sí, menopausia, por ahí tienen lubrican menos, pueden disfrutar de una sexualidad plena con estos geles que son gratuitos, que lo pueden buscar en los centros de salud hospitales, y el preservativo siempre o campo de látex en todo tipo de relación sexual. Para terminar, cuídense mucho, estamos ante una pandemia, estamos en un momento epidemiológico complicado, y nosotros sí, cuidamos de sexualidad, pero también cuidamos a las personas, y les queremos sí. decir que todos los protocolos,
airear, distanciamiento social, uso del barbijo, lavado de manos, todo es clave. En el aula, airear, en el medio de transporte, en el negocio, cuídense mucho. Y bueno, vamos a seguir con esto, vamos a seguir hablando, pero bueno, me quería ir con esto porque me parece que es la idea. Cuidar, aportar y visibilizar con grandes profesionales como Laura Enríquez y Laura Fadol, dos grandes amigas, y por supuesto es un placer haberlas tenido. Gracias, Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos.